Mientras millones de venezolanos hurgaban entre desechos para poder alimentarse, mientras familias completas abandonaban su tierra recorriendo a pie cientos de kilómetros, mientras centros de salud funcionaban sin anestesia y niños perdían la vida por falta de alimentos, Nicolás Maduro amasaba una riqueza tan desmedida, tan aberrante, tan difícil de concebir que cuando agentes federales ingresaron a sus propiedades el 3 de enero de 2026, lo que hallaron dejó atónitos incluso a investigadores. Curtidos que creían haberlo visto todo. Esto no es una producción más sobre otro autócrata. Es la exposición de una de las maquinarias de expolio más despiadadas de la era contemporánea. Es el registro del espanto, el recuento de todo lo que un hombre y su entorno se apropiaron mientras una nación entera se consumía por el hambre. Pero antes, no olvides suscribirte. ¿Cuántas toneladas de oro puede guardar una sola persona mientras su país se derrumba? ¿Cuántos relojes de lujo puede lucir mientras los hospitales quedan en penumbras? ¿Cuántos refugios subterráneos pueden levantarse con el dinero arrancado al sufrimiento de millones? ¿Cuántas cuentas ocultas en guaridas fiscales pueden justificarse cuando el salario oficial apenas alcanza los $500 mensuales? Hoy conocerás las respuestas a cada una de estas preguntas y te advierto que lo que estás por descubrir va a transformar para siempre tu idea de lo que significa la corrupción. Voy a revelarte 5 verdades que el régimen de Maduro trató de ocultar durante más de 10 años. La primera, el búnker de Fuerte Tiuna y su contenido. Equipamiento militar valuado en cientos de millones, lingotes de oro resguardados en cámaras subterráneas y sistemas de autosuficiencia capaces de mantener con vida a alguien durante años mientras, en la superficie, el país se venía abajo. La segunda, las propiedades invisibles. Residencias de lujo en refugios fiscales jamás declaradas oficialmente, aviones privados inscritos a nombre de compañías fachada, yates atracados en puertos del Mediterráneo, todo mientras en Venezuela escaseaba incluso la gasolina. Tercero, las cuentas bancarias bloqueadas, los registros financieros que en este mismo instante siguen los fiscales estadounidenses. Movimientos multimillonarios hacia entidades en Suiza, Andorra, Panamá y las Islas Caimán. Capitales que salieron de Venezuela mientras los ciudadanos pasaban hasta 12 horas en fila para conseguir un kilo de harina. Cuarto, el patrimonio personal de Maduro. Relojes cuyo precio supera lo que un médico venezolano podría ganar en medio siglo de trabajo. Trajes italianos confeccionados a medida, calzado de diseñador usado una sola vez, piezas de joyería cuyo valor total bastaría para alimentar a una ciudad entera durante meses. Y quinto, lo que apareció en sus residencias el día del arresto, el inventario detallado que los agentes federales elaboraron mientras Maduro y Cilia Flores eran esposados, cajas fuertes forzadas, pasadizos secretos inspeccionados, habitaciones ocultas documentadas con fotografías. Te avisaré cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si abandonas antes del final, te perderás la quinta. Y la quinta es la que explica con exactitud cuánto dinero sustrajo Nicolás Maduro mientras Venezuela se transformaba en la mayor crisis humanitaria del hemisferio occidental. Suscríbete si quieres conocer las fortunas que los dictadores levantan mientras sus pueblos pasan hambre. Porque esta historia incluye expedientes judiciales, imágenes filtradas, testimonios de funcionarios que decidieron hablar y algo que Nicolás Maduro jamás pensó que el mundo conocería. El inventario preciso de todo lo que acumuló mientras su país se vaciaba. Comencemos. El 3 de enero de 2026, a las 2 de la madrugada hora de Caracas, 150 aeronaves militares estadounidenses cruzaron el espacio aéreo venezolano. La Fuerza Delta del Ejército de Estados Unidos ingresó en Fuerte Tiuna, la instalación militar más relevante del país, el último refugio de Nicolás Maduro. Lo que hallaron allí no fue simplemente una residencia presidencial blindada. Fue un palacio subterráneo del derroche, un templo del saqueo sistemático, un museo viviente que demuestra cómo un hombre puede vivir como emperador mientras millones sobreviven como mendigos. El búnker de Fuerte Tiuna había sido edificado con tecnología cubana durante los últimos años del régimen. Muros de acero reforzado de 30 centímetros de grosor. Túneles de escape de más de 2 kilómetros que conectaban con salidas clandestinas repartidas por toda la ciudad. Sistemas de filtrado de aire capaces de resistir ataques químicos, biológicos y nucleares. Generadores de energía diseñados para mantener todo operativo durante años sin depender de la red eléctrica externa. Depósitos de alimentos suficientes para sostener a 50 personas durante una década.
Todo esto mientras en Caracas los apagones duraban 12 horas diarias y la gente cocinaba con leña porque no había gas. Pero lo que realmente dejó impactados a los agentes federales no fue la infraestructura militar del refugio, sino el contenido de las bóvedas privadas de Maduro. Según documentos filtrados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los investigadores encontraron barras de oro puro almacenadas en cámaras de seguridad subterráneas. No se trataba de pequeños lingotes. Eran reservas estratégicas, toneladas de oro venezolano que nunca figuraron en los registros oficiales del Banco Central, que desaparecieron de las arcas públicas y reaparecieron en el sótano personal del dictador. ¿Cuántas toneladas? Los fiscales todavía calculan la cifra exacta, pero fuentes cercanas a la investigación mencionan cantidades que oscilan entre 15 y 20 toneladas métricas de oro puro. Al valor actual del mercado internacional, eso equivale a más de $1.000 millones. $1.000 millones en oro acumulados en un búnker mientras Venezuela sufría la inflación más alta del mundo. Mientras la gente transportaba billetes en carretillas porque el dinero no valía nada. Mientras los salarios se evaporaban semana tras semana y comprar un pollo se convertía en un lujo inalcanzable para familias enteras. Los agentes también hallaron efectivo. Dólares estadounidenses, euros, francos suizos, libras esterlinas, yuanes chinos. Fajos de billetes guardados en maletas Louis Vuitton que jamás se habían abierto. Dinero nuevo, recién emitido, que llegó al país como parte de operaciones comerciales legales y terminó oculto en el armario personal de Maduro. Un agente federal que participó en el operativo describió la escena como irreal. Había tanto efectivo que fue necesario traer vehículos adicionales para transportarlo. Decenas de millones de dólares guardados literalmente en maletas, como si fueran ropa vieja. Y luego estaban las joyas, collares de diamantes, pulseras de oro con incrustaciones de esmeraldas, anillos con piedras preciosas del tamaño de nueces, relojes de alta gama que nunca aparecieron en fotografías oficiales. Rolex Daytona de edición limitada valorados en más de $100.000 cada uno. Maduro poseía más de 40 relojes de lujo en su colección privada. 40 relojes mientras los médicos venezolanos sobrevivían con sueldos miserables. 40 relojes mientras los maestros abandonaban las aulas porque no podían costear el transporte para llegar a las escuelas. Los investigadores también encontraron ropa. No ropa común, sino trajes italianos hechos a medida por sastres privados de Milán y Roma. Cada traje tenía un valor que rondaba los $5.000. Maduro poseía más de 100 prendas de ese tipo. Camisas confeccionadas con seda egipcia por talleres exclusivos de Londres. Zapatos de cuero italiano cosidos a mano, usados una sola vez o nunca. Corbatas de diseñador cuyo precio superaba el ingreso mensual de un profesor universitario venezolano. Cinturones Hermès, gemelos Cartier, pañuelos Brunello Cucinelli, todo almacenado en vestidores climatizados, con temperatura y humedad controladas para conservar las telas. Todo ese lujo coexistía con una realidad opuesta. Millones de venezolanos usaban la misma ropa durante años porque adquirir prendas nuevas se había vuelto imposible. Silvia Flores no se quedaba atrás. Su colección de joyas era incluso más ostentosa. Collares de perlas Mikimoto valorados en más de $200.000 cada uno. Brazaletes Cartier de oro blanco con diamantes, anillos adquiridos sin intención de usarlos, pendientes Van Cleef & Arpels con rubíes birmanos, broches antiguos que alguna vez pertenecieron a familias aristocráticas europeas. Su colección de bolsos ocupaba una habitación entera. Hermès Birkin en todos los colores disponibles. Cada pieza costaba entre $30.000 y $300.000, dependiendo del material y la exclusividad. Tenía más de 60 bolsos Birkin, una colección cuyo valor conjunto superaba los $5 millones. Chanel Classic Flap, Louis Vuitton de edición limitada, Dior Lady Dior fabricados con pieles exóticas, todos exhibidos en estanterías iluminadas como piezas de galería. Los zapatos de Silvia llenaban otra habitación. Christian Louboutin, Manolo Blahnik, Jimmy Choo, Valentino. Calzado que nunca usó, adquirido simplemente porque podía hacerlo. Más de 200 pares de zapatos de diseñador, mientras miles de venezolanas caminaban con sandalias rotas porque un par nuevo equivalía a 3 meses de salario. Pero lo verdaderamente obsceno no eran los objetos, sino el contraste.
Mientras Maduro acumulaba relojes valorados en más de $1 millón, los hospitales del país funcionaban sin guantes quirúrgicos. Mientras Siria compraba bolsos de $300.000, mujeres daban a luz en pasillos hospitalarios sin anestesia. Mientras ellos cenaban langosta importada y bebían vinos franceses de $1.000 la botella, más de 7 millones de venezolanos abandonaban el país a pie, sin dinero siquiera para un pasaje de autobús. Los agentes federales también hallaron algo inesperado: obras de arte. Pinturas originales de artistas venezolanos y latinoamericanos valoradas en millones. Esculturas que habían desaparecido de museos nacionales durante apagones y protestas. Piezas arqueológicas precolombinas que formaban parte del patrimonio cultural del país, trasladadas ilegalmente a residencias privadas. Arte saqueado colgado en las paredes de un búnker, mientras los museos cerraban por falta de fondos y las universidades no podían pagar la electricidad. La cava de vinos de Maduro era legendaria dentro del círculo más cerrado del régimen. Botellas de Chateau Petrus valoradas en $10.000 cada una. Romanée y Conti que alcanzan precios de decenas de miles. Vinos que coleccionistas internacionales esperan años para conseguir. Maduro los consumía en cenas privadas mientras negociaba el reparto de cargos del Estado. La bodega tenía capacidad para más de 2.000 botellas, estaba climatizada, contaba con sistemas de rotación automática y vigilancia armada permanente. Todo ese lujo, ese exceso, ese despilfarro, ocurría literalmente bajo tierra, mientras en las calles de Caracas la gente buscaba comida en la basura. Los investigadores encontraron facturas y recibos de compras realizadas en boutiques de lujo en París, Milán, Madrid y Miami. Operaciones que sumaban cientos de miles de dólares en un solo día. Transferencias a casas de moda europeas, pagos a joyeros suizos, envíos directos de artículos de lujo al Palacio Presidencial mediante vuelos privados del Estado venezolano. El combustible de esos aviones lo pagaba el pueblo. Los salarios de los pilotos los pagaba el pueblo. El mantenimiento de las aeronaves lo pagaba el pueblo. Y Maduro utilizaba esos recursos para importar zapatos italianos y relojes suizos, mientras en las farmacias no había ni aspirinas. Ahora llegamos a la segunda revelación: las propiedades fantasma. Inmuebles que jamás aparecieron en declaraciones oficiales, pero que los fiscales estadounidenses están siguiendo en este mismo momento. Oficialmente, Nicolás Maduro ganaba $500 mensuales como presidente de Venezuela. Ese era su salario declarado. Con ese ingreso, según los registros públicos, debía llevar una vida modesta. Pero la realidad era otra. Investigadores del Departamento del Tesoro han identificado al menos 17 propiedades inmobiliarias vinculadas directa o indirectamente a Maduro, Cilia Flores y su núcleo familiar. 17 propiedades en 6 países distintos, ninguna reportada en documentos patrimoniales. La primera que llamó la atención fue una mansión en República Dominicana, ubicada en Cap Cana, una de las zonas más exclusivas del Caribe. Vista al mar, 4 suites principales, piscina infinita, muelle privado y acceso directo al puerto. Su valor de mercado supera varios millones de dólares. Está registrada a nombre de una empresa fachada llamada Inversiones Caribe del Este, cuyo único accionista es un abogado dominicano que durante años asesoró a compañías venezolanas controladas por el Estado. Cuando periodistas intentaron localizarlo, su oficina cerró de un día para otro y desapareció. La segunda propiedad se encuentra en Panamá. Un apartamento de lujo en el piso 42 de una torre en Punta Pacífica, el barrio más caro de Ciudad de Panamá. 300 metros cuadrados, 3 habitaciones, 4 baños, terraza con jacuzzi y vista al Océano Pacífico. Fue adquirido en 2015 por $2,8 millones mediante una empresa offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas. El firmante fue un testaferro panameño que luego admitió haber actuado por encargo. Las transferencias que financiaron la compra provinieron de cuentas venezolanas vinculadas al gobierno. La tercera propiedad es una villa en Turquía, ubicada en Bodrum, un enclave de lujo del mar Egeo. 6 habitaciones, piscina climatizada, gimnasio privado, sauna, cancha de tenis y acceso a playa privada. Fue comprada en 2017 por €4 millones. El comprador registrado era un empresario turco con contratos millonarios con PSA. Nunca visitó la propiedad, era administrada desde Caracas. La cuarta propiedad está en Madrid, en el barrio de Salamanca.
250 metros cuadrados, 4 habitaciones, 3 baños y vista al Parque del Retiro. Comprada en 2014 por 1,6 millones de euros. La sociedad compradora tenía como socios a un sobrino de Cilia Flores y a un exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que trabajó directamente con Maduro. También se hallaron indicios de propiedades en México, Colombia y Estados Unidos. En Miami, específicamente, 3 apartamentos en Sunny Isles Beach, adquiridos entre 2012 y 2016 por un total de $6 millones. Registrados a nombre de empresas offshore en Panamá y las Islas Caimán, pagados desde cuentas en bancos suizos hoy congeladas. Pero no solo eran inmuebles. También estaban los vehículos. Una colección de automóviles de lujo que rivalizaría con la de un jeque. Según testimonios de exfuncionarios colaboradores, Maduro poseía al menos 12 autos de alta gama almacenados en garajes privados de Caracas. Mercedes-Benz Clase S blindados, BMW Serie 7 personalizados, Range Rover Autobiography y la joya de la corona, un Rolls-Royce Phantom valorado en cientos de miles de dólares, utilizado para desplazamientos fuera del escrutinio público. Todos esos vehículos ingresaron al país usando exenciones aduaneras reservadas para misiones diplomáticas. Los impuestos los dejó de pagar el Estado. La gasolina estaba subsidiada por el pueblo. Mientras tanto, la mayoría de los venezolanos no podía mantener vehículos de 20 años de antigüedad. Los jets privados constituyen otro capítulo. Maduro no viajaba en vuelos comerciales ni siquiera en aeronaves oficiales disponibles. Alquilaba jets privados internacionales, pagados con fondos públicos disfrazados como contratos de consultoría. Un vuelo Caracas-La Habana en un Gulfstream G650 cuesta alrededor de $100.000. Maduro realizó ese trayecto decenas de veces. Cada viaje drenaba recursos que debieron destinarse a alimentos o medicinas. Los investigadores también rastrearon yates de lujo en puertos del Mediterráneo, registrados a nombre de empresarios cercanos al régimen pero utilizados por la familia presidencial. Uno de ellos, un Princess 88 de 30 metros de eslora, fue fotografiado en Saint-Tropez en 2018, con Cilia Flores a bordo. Pero los yates y los aviones eran solo una parte del engranaje. Lo que realmente sostenía todo ese imperio oculto era una red internacional de empresas pantalla diseñada para borrar cualquier rastro del dinero. Sociedades registradas en paraísos fiscales, creadas y disueltas en cuestión de meses, con directores nominales que no sabían ni que firmaban. Los investigadores identificaron compañías en Malta, Chipre, Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos, todas vinculadas a contratos inflados con el Estado venezolano. Contratos de alimentos, medicinas, infraestructura y energía que jamás se ejecutaron completamente, pero que se pagaron en su totalidad. El dinero salía de Venezuela, pasaba por 3 o 4 jurisdicciones distintas y terminaba convertido en propiedades, joyas, relojes y obras de arte. Nada de esto habría sido posible sin la complicidad de funcionarios, banqueros y operadores financieros que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Algunos ya están colaborando con la justicia. Otros huyeron. Algunos desaparecieron. Los fiscales estadounidenses reconstruyeron el flujo del dinero siguiendo transferencias fragmentadas, pagos de 5 millones aquí, 10 millones allá, siempre por debajo de los umbrales de alerta automática. Una arquitectura financiera pensada para robar sin levantar sospechas. Durante años funcionó. Hasta que dejó de hacerlo. El punto de quiebre llegó cuando uno de los operadores clave decidió hablar. Un hombre que durante años firmó documentos, abrió cuentas y gestionó empresas offshore. Su testimonio permitió unir las piezas que faltaban. Entregó claves, correos electrónicos, contratos, grabaciones y algo aún más valioso, el mapa completo del saqueo. Con esa información, las autoridades comenzaron a congelar cuentas, incautar bienes y emitir órdenes internacionales. Cada propiedad identificada, cada cuenta bloqueada, cada activo decomisado confirmaba una verdad incómoda: el saqueo no fue improvisado, fue sistemático. Mientras el país se empobrecía, el círculo del poder se enriquecía. Mientras hospitales cerraban quirófanos, se compraban relojes. Mientras escuelas perdían maestros, se adquirían villas frente al mar. Mientras millones emigraban, el dinero viajaba en yachts privados. Esto no fue solo corrupción. Fue una transferencia masiva de riqueza desde los más pobres hacia los más poderosos.
Un expolio histórico ejecutado a plena luz del día, pero escondido detrás de discursos, propaganda y miedo. Y aquí está la cifra final, la que resume todo. Según estimaciones conservadoras de los investigadores, el patrimonio oculto vinculado directamente a Nicolás Maduro y su círculo más cercano supera los 25.000 millones de dólares. 25.000 millones. Dinero suficiente para reconstruir hospitales, alimentar a una nación entera durante años o devolverle dignidad a millones de personas. Ese es el verdadero inventario. No solo de objetos, propiedades o cuentas bancarias, sino del daño causado. Porque cuando se revisan los números, las joyas y los activos, queda claro que esto nunca fue solo una historia de lujo. Es la historia de un país vaciado pieza por pieza. Y esta investigación apenas comienza. El IAC contaba con 4 camarotes, jacuzzi en la cubierta, un sistema de entretenimiento de última generación y una tripulación de 8 personas. El arriendo semanal de una embarcación así supera con facilidad los $100.000. Pero, según el relato y supuestos registros financieros filtrados, no se trataba de un alquiler. La propiedad estaría vinculada a una sociedad offshore registrada en Malta, cuyo beneficiario final sería un testaferro conectado al poder en Venezuela. Todo esto, en contraste con un país en ruinas, hospitales públicos sin agua, escuelas que cerraban por falta de presupuesto, maestros sin salario, y millones de personas obligadas a marcharse porque quedarse equivalía a pasar hambre. Y entonces llegamos a la tercera revelación, las cuentas bancarias bloqueadas, los números que, según esta historia, fiscales estadounidenses estarían siguiendo para dimensionar el tamaño real del saqueo. De acuerdo con esa versión, el 3 de enero de 2026, el mismo día de la captura, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos habría emitido órdenes para congelar más de 200 cuentas repartidas en 18 países. Cuentas presuntamente vinculadas de forma directa o indirecta a Nicolás Maduro, Cilia Flores, familiares cercanos y una red de intermediarios utilizada durante más de una década para ocultar fondos. El total inmovilizado todavía se estaría calculando, pero las cifras que circulan en el entorno de la investigación hablarían de montos por encima de los $2.000 millones. Capital escondido en bancos de Suiza, Andorra, Panamá, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Liechtenstein, Luxemburgo, Singapur y Hong Kong. La cuenta más grande identificada hasta ahora, siempre según la narración, estaría en un banco privado de Ginebra. Habría sido abierta en 2014 a nombre de una fundación de Liechtenstein, el beneficiario final, una offshore panameña controlada por un abogado venezolano que durante años habría actuado como asesor del círculo presidencial. Cuando fue congelada, esa cuenta supuestamente tenía $320 millones. 320 millones en un solo lugar. Los investigadores habrían reconstruido el recorrido del dinero a través de un laberinto de transferencias. Primero salía de Venezuela como pagos por consultorías inexistentes facturadas por empresas fantasma. Luego pasaba por bancos corresponsales en Panamá y Miami. Después saltaba a cuentas puente en las Islas Caimán. Y finalmente aterrizaba en Suiza con apariencia de fondos limpios, prácticamente imposibles de rastrear sin años de análisis forense. Otra cuenta relevante habría aparecido en Andorra, un enclave financiero entre España y Francia, conocido por su banca privada y sus altos niveles de discreción. Estaría a nombre de una sociedad local cuyo accionista formal sería un ciudadano español sin vínculos públicos con Venezuela, pero que, según los documentos, recibía instrucciones desde Caracas. El saldo, alrededor de $180 millones. Ese dinero habría llegado mediante transferencias desde supuestas empresas exportadoras de alimentos que, en realidad, no exportaban nada, facturas inventadas para sacar divisas del país por vías legales. En Panamá, los investigadores habrían localizado 23 cuentas asociadas al círculo del poder, unas a nombre de offshore, otras a nombre de ciudadanos usados como prestanombres. En conjunto, sumarían más de 400 millones. Parte de ese flujo, siempre según esta versión, habría aprovechado el esquema de control cambiario, solicitudes de dólares preferenciales para importaciones que nunca se concretaban. Las divisas se obtenían a precio subsidiado y terminaban afuera, mientras el Estado perdía miles de millones que acababan engrosando fortunas privadas. También se habrían identificado cuentas en las Islas Vírgenes Británicas, un refugio habitual para estructuras opacas por la facilidad para crear empresas sin revelar beneficiarios.
El relato sostiene que entre 2010 y 2020 se habrían constituido más de 50 sociedades offshore, cada una con sus cuentas, cada una recibiendo transferencias desde Venezuela. Cuando se accedió a registros bajo cooperación internacional, el total agregado rondaría los 600 millones. Pero el hallazgo más sorprendente, según la historia, estaría en Singapur. Un centro financiero sofisticado, difícil de penetrar sin cooperación oficial. Se sostiene que se abrieron cuentas en 3 bancos privados entre 2015 y 2019, a nombre de empresas registradas en Hong Kong y Samoa, con saldos combinados de más de 400 millones. Ese dinero habría llegado desde Asia por medio de contratos petroleros irregulares y empresas intermediarias. Y no sería solo dinero guardado, también inversiones. Acciones, bonos, participaciones en fondos europeos y estadounidenses y posiciones en fondos de cobertura radicados en jurisdicciones offshore. Todo generando rendimientos que incrementarían la fortuna mientras Venezuela se hundía. Un exfuncionario del Banco Central que habría decidido colaborar describiría un dato escalofriante: solo entre 2013 y 2018, más de 5.000 millones de dólares habrían salido ilícitamente mediante mecanismos controlados desde la cúspide del poder. 5 años. 1.000 millones por año. Casi 3 millones de dólares diarios, mientras el salario mínimo caía a cifras simbólicas. Además, el relato incorpora otra vía: criptomonedas. Se menciona Bitcoin y Ethereum, y se recuerda el Petro, una criptomoneda estatal presentada como respaldo petrolero. Según esta versión, aunque fue un fracaso como moneda de uso, habría servido como puente para convertir bolívares devaluados en criptoactivos reales y luego en dólares a través de plataformas internacionales. Los investigadores habrían rastreado operaciones por más de 100 millones. A partir de ahí, entramos a la cuarta revelación: la colección privada, los objetos de lujo acumulados mientras millones emigraban. Cuando los agentes registraron las residencias el 3 de enero de 2026, documentaron con detalle una acumulación de lujo tan desproporcionada que incluso investigadores acostumbrados al exceso quedaron sin palabras. No sería la colección de un aficionado, sería la acumulación compulsiva de un cleptócrata: comprar porque se puede, acaparar porque no hay límite, mientras el país se desangra. La colección de relojes ocuparía vitrinas especiales con iluminación y control de humedad. Decenas de piezas de alta relojería, marcas y modelos fuera del alcance de cualquiera. La historia enumera ejemplares únicos, compras en subastas privadas y pagos a través de intermediarios. 40 y tantos relojes con un valor total que el relato sitúa en decenas de millones. Y luego, la joyería de Cilia Flores, cientos de piezas de alta gama guardadas en cajas fuertes climatizadas. Collares, brazaletes, anillos, pendientes, piezas de colección con valoraciones de cientos de miles. Un collar de perlas, hecho por encargo, aparece como el símbolo, usado pocas veces, oculto el resto del tiempo. Los bolsos ocuparían una habitación completa, exhibidos como en un museo: Birkin en versiones exóticas, ediciones limitadas, piezas raras. Decenas de bolsos, con un valor agregado de millones. Los zapatos, otra habitación, cientos de pares organizados por marca y color, muchos sin uso. También aparecerían trajes hechos a medida, vestidos de alta costura, pieles costosas, y una cava con miles de botellas, etiquetas legendarias, cosechas históricas, vinos de 5 cifras por botella. Puros exclusivos, licores de colección y artículos catalogados uno por uno como evidencia. Y así, el guión empuja hacia la quinta revelación: lo encontrado el día de la captura, el inventario final levantado mientras se aseguraba la escena. Si llegaste hasta aquí, ya lo viste todo. Ya entendiste la magnitud del saqueo. Ya viste cómo se vació un país mientras unos pocos lo tenían todo. Esto no es solo una historia del pasado. Esto es una investigación en desarrollo. Porque lo que viene no se ha contado aún. Los documentos que faltan. Los nombres que todavía no han salido. Las audiencias que van a definir si esto termina en justicia o en impunidad. No mañana. No después. Ahora. Porque cuando se publiquen las próximas revelaciones, este canal será uno de los pocos que las tenga completas, documentadas y sin censura. Activa la campana, porque cuando salga el próximo video no va a ser uno más. Va a ser el que conecte todo.
El que explique quién cayó y quién todavía sigue libre. Aquí no hacemos ruido. Aquí dejamos evidencia. Si no te suscribes, te vas a enterar tarde. Y cuando lo hagas, ya será demasiado tarde. Nos vemos en el próximo video.